Hola a todos, hoy vamos a revisar algunos conceptos de la regulación de la respiración. El objetivo principal de la respiración consiste en mantener valores apropiados de los gases sanguíneos de forma que puedan contribuir a las demandas metabólicas del oxígeno del organismo y eliminar el CO2 generado por las células. En relación con esta función, la eliminación del CO2 también interviene en el mantenimiento de valores de la concentración de hidrogeniones en la sangre arterial, colaborando así en el equilibrio ácido-básico. Para conseguir estos objetivos, a pesar de las amplias variaciones experimentadas por las necesidades metabólicas del organismo, la respiración presenta un sistema de regulación fundamental. La inspiración y la expiración se producen por la contracción y relajación de los músculos esqueléticos en respuesta a la actividad de neuronas motoras somáticas en la médula espinal. La respiración presenta un sistema de regulación muy estrecho en el que se distinguen tres componentes principales: los sensores que captan distintos estímulos y los remiten, los sistemas de regulación central que generan el ritmo respiratorio e integran la información captada y modifican de forma apropiada las respuestas, y los músculos respiratorios que dan lugar a la ventilación. Su coordinación actúa como un sistema de retroalimentación negativa. Una alteración que origine un incremento de los estímulos en los receptores generará un aumento de la ventilación a través de cambios en la frecuencia respiratoria o en el volumen corriente, lo que determina una corrección como tal de la alteración inicial y por lo tanto un descenso en los impulsos emitidos por los receptores. La respiración se encuentra monitorizada en forma permanente por un sistema de sensores que recogen información y la envían al sistema nervioso central. Estos sensores se pueden clasificar en cuatro tipos: los quimiorreceptores, los receptores pulmonares, los mecanorreceptores musculares y de la pared torácica y otros receptores. Los quimiorreceptores son de dos tipos, entonces los centrales que están alojados en el bulbo raquídeo y los periféricos que están en las paredes de la aorta y de las arterias carótidas. Estos receptores responden frente a cambios en la PCO2, en el pH y en la PO2. Los quimiorreceptores centrales se localizan cerca de la superficie ventral del bulbo raquídeo y se distinguen en tres zonas llamadas: rostral, que está cercana a la salida de los pares craneales, 7 al 10, la caudal, que está cercana a la salida del 12º par, y una zona intermedia situada entre las dos anteriores. La estimulación de la zona rostral y caudal conducen al incremento de la ventilación, mientras que la zona intermedia no actuaría como un quimiorreceptor, sino que recibiría las neuronas aferentes de las otras dos al enviar la información hacia los centros respiratorios. También se ha sugerido que podría jugar un papel general en la regulación de la ventilación. Estos quimiorreceptores centrales responden entonces a los cambios químicos en la concentración de los hidrogeniones del líquido extracelular que los rodea, motivados a su vez y en gran medida por los cambios que se van a dar en la composición sanguínea, en especial del líquido cefalorraquídeo. Allí, un aumento en la concentración de los hidrogeniones, es decir, una disminución del pH o acidosis, va a conducir a un incremento de la ventilación. La barrera hematoencefálica pues, es permeable mucho más al CO2 y ese CO2 es capaz de atravesarla de forma instantánea en comparación con los hidrogeniones, que precisan de minutos a horas para que esto se pueda producir. Sin embargo, hay que recordar que el CO2 y las concentraciones de hidrogeniones están directamente relacionados mediante la acción de la anhidrasa carbónica que cataliza la reacción pues que ya todos conocemos.
y de forma inversa, pues entonces una disminución del CO2 va a conducir a un descenso de la concentración de hidrogeniones y de la ventilación. Los principales quimiorreceptores periféricos están localizados bilateralmente en el cuello, en la unión entre la arteria carótida interna y la externa. También vamos a tener quimiorreceptores dispuestos a lo largo del callado aórtico, los cuerpos aórticos, que son de menor importancia para la regulación de la ventilación en el ser humano. La presión parcial de oxígeno disuelta en la sangre es la principal señal captada por los cuerpos carotídeos. Entonces, la reducción de la presión arterial de oxígeno conduce a la liberación de neurotransmisores que estimulan a las terminaciones nerviosas del nervio del seno carotídeo, el cual conduce una señal hasta el sistema nervioso central y allí se produce un incremento de la ventilación. La respuesta de los quimiorreceptores frente al descenso progresivo de la presión arterial de oxígeno no es lineal y como vemos en la gráfica, entonces hay una actividad que incluso puede estar presente en presión arterial de oxígeno muy elevada. Pues acá estamos viendo en el eje de la X la presión arterial y acá estamos viendo como tal la ventilación y vemos que se comporta de una forma hiperbólica en la medida que la presión desciende, pues entonces ocurre también un incremento agudo de la respiración, miremosla acá, que puede producirse cuando tenemos valores de la presión arterial de oxígeno menores de 60 a 70 milímetros de mercurio, valores a partir de los cuales se generan mayores descargas del seno carotídeo que aumentan pues con mucha rapidez esta ventilación. Por este motivo el estímulo hipóxico de la ventilación desempeña una función limitada y que solamente se va a producir cuando hay un descenso importante en personas que ya tienen una condición respiratoria de base o cuando al fenómeno de la disminución de la presión de oxígeno se le asocia también una reducción de, de la presión del CO2, es decir, una hipoxia hipovárica. En menor medida que la hipoxemia es el incremento de la presión de CO2 y las alteraciones del pH sanguíneo de origen tanto respiratorio como metabólico, quienes estimulan del mismo modo la liberación de neurotransmisores por el cuerpo carotídeo, igual con la consiguiente estimulación del sistema nervioso central y el aumento de la ventilación, y se calcula que aproximadamente los cuerpos carotídeos son responsables del 30% de la respuesta a la hipercamia y a la acidosis. El resto de la respuesta corresponde a los quimiorreceptores centrales. Sin embargo, es de destacar que la respuesta de los quimiorreceptores periféricos es más rápida. Esa rapidez de la respuesta, al igual que la que está determinada por los cambios en la presión de oxígeno, van a permitir la corrección continuada de esas fluctuaciones que se puedan dar en los valores de la presión de CO2 y de la presión de oxígeno, como las pequeñas oscilaciones que se observan a lo largo del ciclo respiratorio en reposo o también las que se van a presentar en el ejercicio. Entonces los estímulos que se recogen por estos cuerpos carotídeos actúan de forma sinérgica al potenciar la respuesta. Así entonces para un mismo nivel de hipoxemia el incremento de la ventilación es superior en cuanto haya más hipercamia o en cuanto haya menos pH arterial, y ese incremento será superior a la suma del producto de los estímulos que se diera por separado, es decir, está como repotenciada esa acción. Otros receptores que encontramos son los receptores pulmonares, que son un conjunto de sensores que informan al sistema nervioso central del estado de los pulmones. Ellos se van a encontrar inervados por el nervio vago mediante fibras mielínicas
eso con respecto a los que están situados en las vías aéreas, y fibras no mielínicas en los que están localizados en el parénquima pulmonar, y va a haber de diferentes tipos de receptores pulmonares. Vamos a tener los receptores de estiramiento de adaptación lenta, los receptores de irritación o de adaptación rápida y las fibras C. Los receptores de estiramiento de adaptación lenta se sitúan entre las fibras musculares lisas de las vías aéreas, en especial en la tráquea y en los bronquios de gran calibre. Su estimulación por la insuflación pulmonar va a condicionar un llamado que se llama de Heimbauer de insuflación, consistente en el cese de la inspiración, en una prolongación del tiempo expiratorio y en el descenso de la frecuencia respiratoria. Ese reflejo solo se manifiesta ante incrementos del volumen corriente que sean superiores a 3 litros y que están pues por lo tanto muy encima de los valores basales. Eso constituye pues el principal mecanismo preventivo para la excesiva insuflación de los pulmones. Además de ese efecto, la estimulación de los receptores de adaptación lenta condiciona la relajación de las células musculares lisas traqueobronquiales, lo que produce la dilatación de la vía aérea y también puede producir taquicardia como un efecto allí colateral. Los receptores de irritación de adaptación rápida eh, están constituidos por terminaciones nerviosas libres, también están situados como los anteriores en las grandes vías aéreas, en el epitelio y en la submucosa. Estos receptores están estimulados por una variedad de irritantes químicos, mecánicos, como por ejemplo el humo de tabaco, las partículas de polvo, histamina, amoníaco, etc. Y en ellos se cree que hay una respuesta mediante el reflejo de la tos. También se puede producir broncoconstricción y la producción de moco. Ventilatoriamente, el reflejo de tos implica que haya una inspiración rápida y seguida de una expiración. Las fibras C son un conjunto de fibras no mielínicas que se sitúan en los bronquios cuando hablamos de las fibras C bronquiales o en el parénquima pulmonar en el caso de las fibras como tal parenquimales, que están en íntimo contacto con los capilares de las paredes y en las paredes alveolares. Estos receptores son estimulados por irritantes químicos que están presentes en la circulación pulmonar, como éter, humo de cigarrillo, histamina, bradicinina, acetilcolina, prostaglandinas, leucotrienos, y también se estimula por la hiperinsuflación pulmonar. Estas fibras se desempeñan una función limitada en la regulación de la ventilación durante la respiración tranquila, pero parecen estar implicadas en una respuesta importante frente a situaciones patológicas, en especial cuando están relacionadas con el incremento de la presión en el espacio intersticial, por ejemplo en la insuficiencia ventricular izquierda que produce, por ejemplo, un edema pulmonar y que hace que la respuesta sea de una respiración rápida y superficial. Y también se han visto casos en los que pueden determinarse incrementos en el tono bronquial, es decir, broncoconstricción, y en el incremento de la secreción del moco bronquial. Tenemos también los mecanorreceptores musculares y de la pared torácica, que están situados en el diafragma, en los músculos intercostales, en los músculos accesorios de la respiración, en las articulaciones costovertebrales y también las costoesternales. Responden al cambio en la longitud, en la tensión o en el movimiento de las estructuras anatómicas ya mencionadas. Y los más conocidos son los usos musculares, que son responsables frente a estímulos como son los cambios en la longitud del músculo,
generan una contracción muscular refleja frente al estiramiento y son muy abundantes en los músculos intercostales más que en el diafragma. En segundo lugar, el órgano tendinoso de Golgi, que está situado en el punto de inserción de las fibras musculares con su tendón y detectan la fuerza de la contracción muscular ejercida por los músculos de la respiración. Los propioceptores articulares en tercer lugar, que están encargados de captar los movimientos torácicos inducidos por la respiración. La integración de la información captada por los mecanorreceptores es muy compleja y se realiza tanto a nivel del segmento correspondiente de la médula espinal como del regulador central de la respiración, y se dice que están implicados en diversas funciones como la coordinación de la contracción de los músculos respiratorios en reposo y en el ejercicio para evitar su sobrecarga. También tienen que ver con la profundidad y la evolución de los ciclos inspiración-expiración y también en la aparición de disnea, es decir, la necesidad de aire ante situaciones desfavorables como que puedan generar fatiga en los músculos respiratorios. Tenemos otros receptores, entonces los receptores de la vía aérea superior que están situados en la nariz, en la faringe y en la laringe. Ellos recogen impulsos químicos y mecánicos y se asocia con ellos el reflejo de buceo, la inspiración corta y potente para, por ejemplo, arrastrar partículas a la faringe para ser deglutidas o para ser expectoradas, con los fenómenos de la tos, del estornudo, el cambio de la respiración nasal a la oronasal durante el ejercicio y el cese de la respiración durante la deglución. Con respecto a los vasoreceptores arteriales, la estimulación de los vasoreceptores aórticos y carotídeos por cambios en la presión arterial van a producir incrementos en la ventilación si la presión arterial baja o descensos si la presión sube. Y con respecto a los receptores del dolor y la temperatura, la percepción de dolor y el incremento de la temperatura pueden determinar también el incremento de la ventilación. Diversas estructuras pues de las que ya reconocemos del sistema nervioso central, en este caso van a estar conectadas de forma compleja para regular la respiración a través de la integración que se da de la información que se transmite desde los receptores que acabamos de revisar, y también pues de allí partirá una actividad rítmica que va a mantener los movimientos respiratorios periódicos y que esa actividad pues viene desde el nacimiento. Se distinguen algunas estructuras del tronco cerebral como reguladoras de la respiración involuntaria y otras que son corticales y subcorticales que están implicadas en la regulación voluntaria. Entonces los centros respiratorios están ubicados en el tallo cerebral y se van a dividir en los centros vulvares, que están situados de forma bilateral en la formación reticular vulvar y están compuestos por neuronas que presentan descargas fásicas que se dan durante inspiración o expiración. Allí vamos a tener los grupos implicados en la génesis, es decir, el comienzo de la ritmicidad respiratoria, que son el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Y también vamos a tener unos centros pontinos de los que vamos a hablar más adelante. El grupo respiratorio dorsal, ya sabemos nuevamente, están en el bulbo, está cercano al núcleo del tracto solitario y entonces este grupo va a recibir impulsos de receptores centrales y periféricos, va a tener un papel muy relevante en la integración de la información que llega por los nervios vagos y glosofaringeo. Las neuronas van a tener una actividad rítmica exclusivamente inspiratoria y las descargas van a ser responsables de la contracción del diafragma y de los intercostales durante la inspiración. Por su parte, entonces vamos a encontrar
al grupo respiratorio vulvar ventral, que contiene unas neuronas inspiratorias y expiratorias. Entonces, aquí va a tener una actividad como en las dos direcciones, que se van a distribuir también junto al núcleo ambiguo hasta las proximidades del bulbo espinal y bulbo protuberencial. No va a recibir impulsos de los receptores periféricos como si lo hacía el dorsal, pero sí va a recibir las neuronas que vienen desde este vecino. Sus acciones van a inervar los músculos respiratorios y los músculos de la vía aérea superior. Entonces, a pesar de que se desconoce el mecanismo exacto por el cual se produce la ritmicidad respiratoria, se cree que esta puede ser producida por la acción de neuronas que tienen una actividad intrínseca a modo de marcapaso como el del corazón y están ubicadas en el complejo Prebot-Singer, que es una zona como, como básica para ese ritmo respiratorio. Con respecto a los centros pontinos, entonces estos se componen de los centros neumotáxico y amneústico, que con frecuencia se agrupan bajo el nombre del grupo respiratorio pontino. El centro neumotáxico está situado en la parte superior de la protuberancia y se cree que es importante en el desarrollo temporal de la respiración al influir en el cese de la fase inspiratoria y determinar, por lo tanto, un cambio en el volumen inspiratorio y en la frecuencia respiratoria. Se ha estudiado que actuaría como a modo de regulación fina de la actividad respiratoria que se genera desde los centros vulvares que ya vimos y se ha implicado en el mecanismo de respuesta frente a diferentes estímulos como por ejemplo ante la hipercapnia, la hipoxia y la distensión pulmonar. Por su parte, el centro amneústico se encuentra ubicado en la porción inferior de la protuberancia, se le llama así por su inactivación que conduce a una respiración amneústica. Ese centro lo que conduce es a una prolongación de la inspiración y en humanos pues se supone que estos centros lo que hacen es como un control fino, pero no se ha logrado aclarar cuáles son las funciones concretas en la regulación normal de la respiración. Simplemente se han visto algunos cambios y se han estudiado sobre todo en animales o en los neonatos. Entonces, con respecto a los controladores corticales y subcorticales, es importante aclarar que la ventilatoria es la única función vital que incorpora una regulación voluntaria y está aquí. Los centros corticales entonces y subcorticales permiten incrementar la ventilación o interrumpir la misma dentro de ciertos límites que está establecida por este control que se da en el tronco cerebral. Las estructuras implicadas en esta respuesta incluyen la corteza y otras zonas como el sistema límbico y el hipotálamo, y sus efectos vienen determinados por la acción sobre los centros de regulación automática o sobre las motoneuronas espinales que inervan a los músculos respiratorios. Esta imagen muestra entonces algunas estructuras involucradas en el control ventilatorio. Por un lado entonces tenemos los receptores químicos, musculares, articulares, de estiramiento e irritantes. Y acá pues otros estímulos como el dolor, la temperatura. Y acá tenemos como tal el centro integrador y regulador que está localizado en el tallo cerebral y que también se va a ver influenciado por la corteza y por el hipotálamo y pues también por el sistema límbico. Finalmente llegamos a los efectores, entonces son, acá es importante mencionar que las neuronas del centro controlador que vimos anteriormente envían unos axones a las neuronas motoras superiores en el bulbo raquídeo
y que a través de la sinapsis que hacen con las interneuronas espinales controlan las neuronas motoras inferiores que van a inervar a los músculos respiratorios. Entonces estas neuronas motoras superiores se dividen anatómicamente en un grupo que ya como lo vimos era dorsal y ventral, que algunos de ellos van a estimular, principalmente las que estén asociadas con la inspiración, el nervio frénico para la inervación del diafragma y que actuarán entonces durante la inspiración, mientras que otras neuronas estarán inhibiendo al nervio frénico durante la porción pasiva como tal de la expiración. Las neuronas motoras que llegan a los músculos expiratorios se inhiben cuando se activan aquellas que están inervando los músculos inspiratorios y viceversa. Aunque los reflejos raquídeos van a contribuir a esa inervación recíproca, entonces esta inervación se debe sobre todo a la actividad de las vías descendentes y esos impulsos de dichas vías excitan a los agonistas e inhiben a los antagonistas. Algunos elementos entonces que caracterizan el llamado ritmo respiratorio es que se generan por la confluencia indefinida, ese ritmo, de las neuronas en la región ventrolateral del bulbo raquídeo, que es el centro de la ritmicidad, como ya lo mencionamos, que hay un grupo de neuronas llamadas de complejo Singer, que son como tal el origen, la génesis de ese ritmo respiratorio, que esas neuronas tienen una ritmicidad intrínseca y producen unas descargas automáticas de la actividad que están influenciadas tanto por estímulos excitatorios como inhibitorios y que por ende se van a poder modificar según los requerimientos del habla y de otras actividades motoras. Por ejemplo, durante la aspiración, que es un proceso pasivo que implica que hay un retroceso elástico de los pulmones y de las estructuras torácicas durante la aspiración normal y el reposo, entonces nosotros vamos a ver como tal esa interacción que se da entre las neuronas inspiratorias y expiratorias, que son facilitadoras, y las otras pues como tal tienen que trabajar de forma recíproca. Durante el ejercicio entonces lo que vemos es que la aspiración requiere una contracción activa de los músculos abdominales e intercostales internos. Y entonces aquí lo que vamos a ver es que un segundo centro de ritmicidad se va a encargar de la aspiración forzada y ese segundo centro pues entonces está en el bulbo raquídeo, pero está arriba del complejo Prevost-Singer. En conclusión, entonces vamos a ver que muchas de las actividades que hacemos estarán sincronizadas, tendrán que actuar armónicamente con la ventilación y actividades como el habla, la risa, la defecación y el vómito que implican alteraciones del patrón respiratorio en reposo que debe coordinarse con otras respuestas motoras originadas también en las estructuras que son supra protuberenciales. Algunas de las actividades, por ejemplo, la regulación voluntaria puede prevalecer por encima de los estímulos. Entonces, por ejemplo, yo puedo regular hacer pausa inspiratoria o hacer pausa en la expiración, pero nunca podré como tal saltar los límites que pueda tener el ritmo que instauren eh, las neuronas que están en el tallo cerebral. Por ejemplo, en diferentes estados emocionales también se ha visto que puedan influir en la respiración. Sabemos el efecto que pueda tener el sistema límbico sobre el tallo cerebral, en especial con lo que tiene que ver con las emociones negativas como la angustia o el miedo, que pueden incrementar la frecuencia respiratoria. Bueno, muchas gracias por escucharme y ustedes pueden encontrar mayor, mayores datos, mayor información en la fisiología de Fernández Tresgarrés y también en las fisiologías de la colección Lange
y en la fisiología de Gate. Feliz tarde para todos.